Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sí. Gracias, Señor. Hoy es jueves 29 de julio del 2021, 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, adorado y alabado. Hoy, memoria obligatoria, Santa Marta, la hermana de Lázaro y María de Betania. Queridos hermanos, hermanas, hoy celebramos la memoria de Santa Marta. Sí, Santa Marta, esta santa que tiene muchos devotos, esta santa que tiene, muchos. Miremos que hoy también está de fiesta la ciudad de Santa Marta. Pues Marta es amiga de Jesús, que muchas veces lo recibió con hospitalidad en su casa. No tenemos información sobre su vida anterior a los hechos narrados en el Evangelio. Sin embargo, conocemos que vivía en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, junto con sus hermanos María y Lázaro. En el Evangelio de Lucas se nos describe algo de su carácter solícito y hacendoso. Sí, Marta significa servidora, aquella que sirve. Marta es sinónimo de servicio. Mientras ella se dedicaba a realizar los quehaceres del hogar y organizaba todo para darle a Jesús la acogida que merecía, María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Al ver a su hermana ahí, Marta pensó que no estaba haciendo nada productivo y le pidió a Jesús que le dijera algo por no ayudarla. Pero Jesús dijo: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay una necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no se le quitará. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Con esta escena, el Evangelio no quiere minimizar el valor del servicio antiguo, sino dar a entender que lo más importante es buscar y escuchar al Señor. Pues como diría San Agustín, Marta, tú no has escogido el mal, pero María ha escogido mejor que tú. Sí, María ha escogido algo mejor que tú. Marta no había escogido el mal. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros en plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34, 33 entre paréntesis. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplelo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos teman al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 19 a 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa, y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, si hubieras estado aquí. Pareciera como un reclamo, ¿no?, que Marta le hace a María. Amados hermanos y hermanas, hoy celebramos la memoria de Santa Marta, hermana de María y de Lázaro, amigos muy amados de Jesús. La liturgia de hoy nos invita a contemplar la bondad y el amor misericordioso que tiene el Señor por cada uno de nosotros, pues también nos ha llamado amigos entrañables. Por eso, en la primera lectura, el apóstol San Juan nos invita a que todos descubramos que la expresión que mejor puede descubrir a Dios es el amor. Pues Dios es amor sobreabundante. Y así lo define Juan: Dios es amor. Y no podemos conocer a Dios si no conocemos el amor. De esta manera, Juan nos manifiesta que el amor de Dios se ha hecho visible en la encarnación de su Hijo. Él ha sido el gran don de Dios, entregado por amor a la humanidad, para que reconozcamos su rostro y nos comprometamos a darlo a conocer por medio de nuestros gestos fraternos y solidarios hacia nuestros hermanos. Por su parte, el Evangelio nos presenta el encuentro entre Jesús y Marta, quien en medio de su tristeza lo saluda con un tono de reclamo y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al tiempo que profesa su fe en él y lo reconoce como hijo amado de Dios, en quien puede confiar, pues todo cuanto le pida al Padre, Él se lo concederá. Esa fe de Marta, Esa fe de Marta está fundada en la esperanza profunda
de lo que puede esperar de Jesús. Realmente espera la resurrección de su hermano. Espera la resurrección de su hermano. Qué bueno que tú también, hermano, confíes en esa resurrección de Jesús. Confíes, esperes en esa resurrección de Jesús. Y Marta confía en la resurrección para su hermano. Más que Jesús le asegura una resurrección mayor, la de la vida eterna. Queridos hermanos, que este vivo ejemplo de Marta nos ayude a resplandecer por la fe en medio de las dificultades, de las tristezas y de las realidades de la muerte. Sí, que en medio de todo nuestra fe se mantenga firme, que no claudiquemos, que no nos desanimemos a pesar de las adversidades, a pesar de todas esas realidades difíciles. A pesar de todo eso, mantengámonos firmes. La Congregación para el Culto Divino publicó el 26 de enero del 2021 el decreto sobre la memoria de los hermanos Marta, María y Lázaro. En la casa de Betania, Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad con ellos. La nota del dicasterio destacó el nexo de cariño entre los santos y Jesús de Nazaret. Marta le ofreció hospitalidad, María escuchó su palabra y Lázaro salió del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lucas capítulo 10, versículo 38. Bendito, alabado sea Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Marta dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Juan capítulo 11, versículo 27. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Creer en ti es vencer la muerte, pues quien cree en ti, aunque haya muerto, vivirá. Te pedimos que seamos capaces de hacer una fuerte profesión de fe en ti, Señor, a pesar de las dudas que con frecuencia nos asaltan. Amén. ¿Qué dice el texto? Celebramos este año por primera vez la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, según lo dispuesto por la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos del pasado 26 de enero. En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro. Por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad. María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. Por ello, considerando el importante testimonio evangélico que dieron al hospedar al Señor Jesús en su casa, al escucharlo atentamente, al creer que Él es la resurrección y la vida, el sumo pontífice Francisco ha dispuesto que el 29 de julio se inscriba en el calendario romano general la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. O sea que hoy no solamente estamos celebrando a Marta, sino a María y Lázaro. Así ha querido que se celebre el Papa y me parece justo, porque era una familia y que Jesús apreciaba, y realmente pues creo que es bonito ver los tres hermanos juntos, tres hermanos
que acogieron a Jesús. Que como estos tres hermanos, tú y yo acojamos a Jesús. Abramos nuestros corazones. Marta, aquella que sirve, aquella que está siempre en esa capacidad de servicio. María, en esa actitud de escucha, sentada, actitud de escucha, actitud de discípulo. Que aprendamos hoy a escuchar, hoy en este jueves eucarístico sacerdotal, a escuchar esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos ilumina, esa palabra que nos da criterio, esa palabra que sirve para enseñar, para corregir. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Lázaro, ese amigo de Jesús también, que Jesús levanta, que Jesús le dice: Lázaro, levántate, sal afuera. Lázaro se levantó. Que hoy también tú y yo podamos levantarnos, podamos superar toda situación en la cual nos encontramos. Levántate, te dice el Señor, me dice el Señor. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando en este día jueves 29 de julio del 2021. Sí, ya hoy es jueves. Memoria obligatoria hoy. Santos Marta, María y Lázaro. Sí. 17ª semana del tiempo ordinario. En este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Al elegir esta lectura para la memoria de los santos hermanos Marta, María y Lázaro, se nos invita a elevar la anécdota de la familia de Betania a una categoría más universal y válida para todos los tiempos. Todo el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El autor de la carta quiere que saquemos la conclusión más lógica. Si decimos que creemos en Dios, que es todo amor, debemos amar también nosotros, amarlo a Él y sobre todo amar a los hermanos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es la carta que leemos detenidamente durante el tiempo de la Navidad, pero que hoy nos recuerda cuál era el motor interior de la delicadeza acogedora de Marta y nos invita a imitarla en nuestro propio ambiente. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. De las dos hermanas, la más emprendedora es Marta, que sale al encuentro de Jesús para notificarle, no sin un amable reproche, que su hermano Lázaro ha muerto. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Eso provoca la afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí Marta aparece como la orante y como la creyente, porque en sus labios pone Juan una hermosa profesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No solo sabe cocinar bien, es una mujer de fe, que en su amigo Jesús ve al Mesías, al Hijo de Dios. Que como Marta, tú y yo podamos ver en Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Tengamos esa actitud de fe, esa actitud de confianza para reafirmar nuestra fe en Jesús. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Marta nos da un buen ejemplo de hospitalidad y de delicadeza familiar. Más tarde aparece de nuevo sirviendo a la mesa. Sí, Marta, servidora, sirviendo a la mesa. 6 días antes de la Pascua,
en la comida festiva que siguió a la resurrección de Lázaro. No hay que ver en su actitud un símbolo de la vida activa, contrapuesta a la vida contemplativa que practicaría su hermana. Ambas son posturas que deberíamos conjugar. Sí, ambas se necesitan, ¿no? Ambas actitudes. Y complementar todos los cristianos. Sí, tenemos que complementar. Nuestra vida tiene que ser actitud de Marta, actitud de María. Sí, todos los cristianos debemos tener esa actitud de Marta y de María. A veces Jesús nos recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como en la parábola del buen samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha, relativizando las preocupaciones materiales y centrándose en lo esencial. Todos tendríamos que ser a la vez Marta y María, claro que sí. Como Marta, debemos tener detalles concretos de atención a los demás, y como María, no descuidar la oración, la meditación, la escucha atenta de la palabra de Dios. Sí. Algunos tal vez descuidan la caridad, refugiándose en la oración y olvidando la ayuda a los demás. Otros, por el contrario, descuidan la oración excesivamente, dedicados a la actividad externa. Necesitamos ambas cosas, la caridad y la oración, la servicialidad y la pausa meditativa, como Jesús, que se dedicó totalmente a los demás, pero buscaba también momentos de oración comunitaria, personal. Sí, oración comunitaria y personal. Sí, dos elementos importantes, la oración comunitaria y la oración personal. Como la Virgen, que sabía entonar el Magnífica a Dios y a la vez echar una mano a su prima en las labores de casa. La oración sin la caridad o la caridad sin la oración son modos incompletos de entender el seguimiento de Cristo. Todos debemos ser hospitalarios y orantes, Marta y María a la vez. Un complemento. En concreto, para practicar, no confundamos la leche con la magnesia, como diría mi abuela. En concreto, para practicar la lección que nos da Marta, la hospitalidad y el servicio a los demás, no hace falta que Jesús se haga visiblemente presente en nuestra casa. En su lugar, tenemos a las personas que viven con nosotros, como dice San Agustín en el sermón que leemos en el oficio de lectura. No deberíamos sentirnos tristes por no poder ver al Señor en carne y hueso y no poder agasajarle en nuestra mesa. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Cada vez que tú sirves a un enfermo, a alguien, estás sirviendo al Señor. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Para reflexionar, nos amamos unos a otros como signo que los otros pueden leer de un creer en el Señor Jesús. Profesamos pública y enérgicamente que creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. He ahí para reflexionar. Oración. Señor, danos sabiduría para entender tus designios y humildad para aceptarlos. Haznos capaces de llevar fe, esperanza y amor a los corazones afligidos. Amén. Sí.
Ayúdanos a vivir como hermanos. Ayúdanos, Señor. Amado Jesús, Maestro inigualable. Sí, tú eres el Maestro inigualable. Ese Maestro de nuestra vida. En este día tan especial, te pedimos que nunca separes tu santa mano de nosotros, pues sin ti y sin tus bendiciones infinitas no somos nada. En el mundo, la maldad, el egoísmo, la mentira y la desigualdad nos tientan a cada instante. Sí, nos tientan a cada instante. Tenerte a ti nos llena de alegría y consuelo, a la vez que nos ayuda a reprochar el mal para optar por el bien y mostrar en nuestra vida tu presencia viva y resucitada. Santísima Virgen María, ayúdanos a reconocer el amor misericordioso de Dios y a buscar siempre profesar con alegría que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Sí, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y María, nuestra Madre, esa Madre que nos invita a hacer la voluntad de Dios, esa Madre que está siempre con nosotros, esa Madre que no nos abandona, esa Madre que está allí para ayudarnos también a nosotros. Por eso, pon la confianza en el Señor, pon la confianza en Él, que ese ejemplo de Marta y de María nos ayuden también a nosotros a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Dios quiere que vivamos. Dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. Las palabras del Señor nos advierten que en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos tender. Tender porque somos todavía peregrinos, no residentes. Estamos aún en camino, no en la patria definitiva. Hacia ella tiende nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, no cejemos en nuestro esfuerzo, no dejemos de tender hacia ella, porque sólo así podremos un día llegar a término. Marta y María eran dos hermanas unidas, no solo por su parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad. Ambas estaban estrechamente unidas al Señor. Ambas le servían durante su vida mortal con idéntico fervor. Marta lo hospedó como se acostumbraba a hospedar a un peregrino cualquiera, pero en este caso era una sirvienta que hospedaba a su Señor, una enferma al Salvador, una criatura al Creador. Le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que la había de alimentar con su espíritu, porque el Señor quiso tomar la condición de esclavo para así ser alimentado por los esclavos, y ello no por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente una condescendencia el permitir ser alimentado. Su condición humana lo hacía capaz de sentir hambre y sed. Así pues, el Señor fue recibido en calidad de huésped, Él que vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron, dio poder de llegar a ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos
y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga: dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal, no te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedas ver al Señor en carne y hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por lo demás, tú, Marta, dicho sea con tu venia, y en bendita seas por tus buenos servicios, buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los 1000 detalles de tu servicio. Quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de santos. Pero, por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar hambriento, con quienes partir tu pan, sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar. Todo esto allí ya no existirá. Allí solo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados. No tendremos que alimentar a los demás. Por esto allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor refiriéndose a su siervo: os aseguro que se pondrá de faena, nos hará sentar a la mesa y se prestará a servirle. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los proteja, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.